Bueno, hermanos, capítulo 5 de Mateo. Muchas cosas, muchísimas cosas que comentar. Yo decía, bueno, me voy a intentar saltar las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas me voy a comer todo el tiempo y voy a dedicarme al resto. Imposible. Tengo que pasar por las bienaventuranzas. Así que vamos a ir lo más rápido posible. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de no todas las bienaventuranzas, sino de casi todas. Y ahora veréis por qué de no todas. Y comienza este capítulo 5 de Mateo diciendo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Os acordáis cuál es el mensaje del Señor Jesucristo? Allí en Mateo capítulo 4, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ahora va a hablar de las normas de ese reino. Ahora se va a acercar, le va a decir a sus discípulos, los cuales se han acercado a él, y no estamos hablando de los 12 apóstoles, sino de sus discípulos, un grupo más amplio, va a enseñarle las normas del reino, de ese reino que ya se ha acercado, cuyo rey está delante de ellos, cuyo rey está presente. Y me llama la atención cuando cada vez que leo los evangelios, la palabra y abriendo su boca les enseñaba. El Señor siempre estuvo enseñando, Y somos llamados, los que tenemos el privilegio de haberle conocido en persona, de tener una relación con Él, de mostrarle a aquellos que no le conocen cuál es el amor que Dios le tiene a ellos y cuáles son sus normas para vivir en esta vida como es debido. Y como todo buen maestro se sentó. Y empezó a hablarle a sus discípulos. Y le dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y he dicho antes que el Señor cumplía todas las bienaventuranzas menos una. ¿Cuál es? Esta. ¿Por qué? Porque Él no era pobre en espíritu. ¿Qué es una persona que es pobre en espíritu? Aquella que no tiene nada espiritualmente. Cuando te vas al original de esa palabra de pobre, significa profundamente pobre. Es decir, no tiene nada, como el que está abandonado en la calle y no tiene ningún tipo de pertenencia. Pues así es como realmente está el hombre delante de Dios. No tiene ningún mérito, no tiene nada que pueda ofrecerle, nada que pueda llevarle a tener una relación con Dios. Y es Dios quien se acerca a él. Y los que son pobres en espíritu son aquellos que reconocen esa pobreza, esa miseria causada por el pecado en la vida de cada uno de ellos. En cada una de nuestras vidas. Porque tenemos que reconocernos pobres. Porque todo lo que tenemos ahora mismo, todo lo que hemos conocido al Señor y tenemos ahora mismo es por sus méritos, no por los nuestros. Es un privilegio todo lo que tenemos. Y me acordaba cuando leía esto, ¿qué ejemplo puedo poner? ¿Os acordáis de la parábola o de la historia del fariseo y el publicano? Aquel fariseo orgulloso que se sentía orgulloso de conocer la ley, de ser rico espiritualmente, y lo digo entre comillas, como decía: Señor, yo hago esto y hago lo otro y esto para acá y esto para allá, como diciendo: me tienes que escuchar, porque me lo merezco. Y sin embargo, aquel publicano en un rincón, agachado su rostro, decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Eso es ser pobre de espíritu. Por eso, bienaventurados, gozosos los que se sienten así, porque se acercan al Señor como es digno. Después sigue diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Y el Señor Jesucristo lloró. Lloró ante dos situaciones. Primero, por la miseria del hombre. Cuando se acerca allí a Jerusalén, cuando ve a Jerusalén y dice que acercándose en esos últimos días de su vida, dice que cuando vio a Jerusalén, viendo la pobreza espiritual de Jerusalén, dice que lloró. Pero también lloró por la pena de aquellas hermanas cuando perdieron a su hermano Lázaro. Y dice que viéndolas se conmovió, no solamente a ellas, sino también a sus allegados, los que estaban allí. Dice que su corazón se conmovió en Juan capítulo 11 y dice que Jesús lloró. Jesús lloró porque era Dios, pero también era hombre y sentía como hombre. Y veía la tristeza que había en el corazón de aquellas personas. Y nosotros debemos de llorar también. Llorar por aquellas personas que viven lejos de Dios. Y clamar al Señor en agonía si hace falta, para que esas personas puedan conocer al Señor. Y a veces hemos llorado por personas, clamado por personas, y hemos sido consolados. ¿Por qué? Porque hemos visto que esas personas se han llegado al Señor y han sido salvos por el Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una persona mansa es una persona apacible, una persona que a pesar de las circunstancias que le rodean sean malas, es una persona que está tranquila, que confía en el Señor. Habla de Moisés, que era el hombre más manso que hubo en toda la tierra. Pero también dice el Señor, aprended de mí que soy, ¿podéis terminarlo? Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y yo me preguntaba, hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia? ¿De la mía? ¿De la del mundo? ¿O de la del reino? ¿Hambre y sed de qué tipo de justicia? ¿De la que yo veo en este mundo, que es una justicia totalmente injusta? Donde la ley que existe realmente a nivel general y a nivel global es pisotear a la gente, hacer tu propia justicia para beneficiarte tú o para beneficiar a los demás. Porque esa es la ley del reino. Esa es la justicia del reino. Beneficiar a los demás, como hemos escuchado antes. Hacer justicia conforme al reino, conforme a la palabra de Dios, es amar a los demás. Y el Señor era ejemplo de ello. Y esa justicia es la que debemos de buscar en todo momento. Dice el Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán dadas por añadidura. El propio Señor Jesucristo es ejemplo de ello, porque Él en todo momento buscó hacer justicia, la justicia del Padre, la voluntad del Padre. Cuando el Señor Jesucristo lo encontraron perdidos con 12 años en el templo, ¿qué le dijo a sus padres? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre he de estar? Y estar en los negocios de su Padre es buscar su voluntad, su justicia, en todo momento. Y Él hizo todo lo que le agradaba al Padre, en todo momento. Rápidamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Leemos en el propio Evangelio un poquito más adelante, Mateo capítulo 9, 35 y 36, lo siguiente, del propio Señor Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión. Ser misericordioso es ser compasivo. Tener compasión de las personas, de la situación de ellas, tanto material como de ánimo,
como espiritualmente. Y el Señor Jesús abarcó todo. Las enfermedades, lo psíquico también, o lo psicológico, y también el alma. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tener misericordia también de las personas es lo que dice al final de este capítulo también. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque, hermanos, los que nos persiguen, los que nos ultrajan, están engañados por el pecado, están engañados por el diablo, y debemos de tener compasión y misericordia de su vida, porque anteriormente, antes de conocer al Señor, nosotros estábamos así. Y a veces pudimos llegar hasta burlarnos de aquellos que nos llegaran a predicar la palabra. Por tanto, debemos de ser misericordiosos, de ayudar a aquellos que están pasando por malos momentos, porque el Señor también tendrá misericordia de nosotros cuando nos pase. Sigue diciendo, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Los que tienen un corazón puro, aquellos que buscan la santidad del Señor. Y en este capítulo 5 vemos algo que nos llama mucho la atención en cuanto a la santidad. Cuando dice allí, oíste que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo digo que cualquiera, fijaos lo que dice, que mira a una mujer para codiciarla, y permitirme que yo haga un paréntesis y diga algo más, o a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él, con ella en su corazón. Debemos de ser limpios de corazón, debemos de buscar la santidad en nuestra vida. Debemos de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sigue diciendo el Señor Jesucristo. Voy bien. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y quiénes son los pacificadores? Hay aquellos que buscan la paz entre los hombres, pero aquellos también que buscan la paz para que los hombres se acerquen a Dios, para que los hombres estén en paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él vino a traer la paz entre Dios y los hombres. Él vino a abrir un camino para que los hombres nos acercáramos a Él y nos pusiéramos a cuentas con Él y viviéramos en paz con Dios. Debemos de intentar buscar la paz entre los hombres, pero también buscar la paz entre Dios y los hombres, predicándoles el Evangelio, siendo usados por el Señor, por su Santo Espíritu, para llevar esa paz que Dios quiere que ellos tengan, que los hombres tengan con Él. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia. ¿Qué justicia? La del reino. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Debemos de sentir gozo porque nos persigan. ¿Y por qué debemos de sentir gozo porque nos persigan? Porque estamos haciendo las cosas bien, hermanos. Porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Y todo el que quiere vivir conforme a la voluntad del Señor va viviendo y vive en contra de la voluntad de este mundo, en contra del pensamiento de este mundo. Y cuando alguien vive conforme a la voluntad del Señor, conforme a la justicia del reino, encontrará oposición. Y esto, hermanos, es una señal muy clara de que estamos andando como a Dios le agrada.
siempre y cuando, como dice al final del versículo 11, digan todas estas cosas o todo este tipo de cosas contra nosotros mintiendo. Mintiendo. Así que, hermanos, autoexaminémonos si el testimonio que estamos dando es digno del Señor. Si las cosas que dicen contra nosotros son realmente reales o no lo son. Es un punto para que nos examinemos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque tenemos un premio, hermano, y el Señor nos quiere premiar. Además de que nos ha salvado el Señor, además que nos ha dado el mayor regalo que nos podía dar, nos quiere premiar. Nos quiere dar lo mejor. Nos quiere bendecir grandemente. Fijaos, al Señor Jesucristo lo persiguieron. Y a todo el que quiera andar conforme a su voluntad, a la voluntad del Padre, como lo hizo el Señor Jesucristo, también será perseguido. También. Versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal de la tierra se desvaneciere, perdiera el sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fijaos lo que dice el Señor. El Señor no dice, y me lo habréis escuchado en alguna otra ocasión, el Señor no dice, vosotros seréis la luz, o vosotros habéis sido luz. No, Él dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Está hablando en un presente continuo. El Señor nos quiere usar para que seamos su luz o el reflejo de su luz, para que otros puedan venir a Él. ¿Qué dice el Señor de Él mismo? Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. ¿Y qué dice de nosotros? Vosotros sois la luz del mundo. Curioso, ¿verdad? Es curioso. En Juan capítulo 1, fijaos lo que dice de Juan el Bautista. Juan 1, los versículos 6, creo recordar que son del 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, pero sí era una luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué luz? La verdadera, la que alumbra a todo hombre. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de ser luces, o mejor dicho, reflejos de esa luz para otras personas. ¿Te sientes privilegiado? ¿Me siento privilegiado yo por eso? Vosotros sois la sal. Con nuestras vidas, hermanos, damos sabor a otras vidas. Damos sentido a otras vidas también. Sigue diciendo allí el Señor, y voy de una forma rápida. Porque no penséis que he venido para abrogar, es decir, para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y allí así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesús no vino a cambiar la ley, vino a cumplirla. Y en todo lo que a él le atañó, en todo lo que a él le correspondía, porque había parte de la ley que a él no le podía corresponder porque, por ejemplo, no estaba casado, no estuvo casado. La cumplió al pie de la letra, sin saltarse absolutamente nada. Y él vino para cumplirla, para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de poder conocer al Padre. Para poder conocer a aquel que nos creó a ti y a mí. Habría más cosas que decir, pero lo voy a dejar aquí. Habla sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre el amar a los enemigos. Y aunque he hecho referencia, permitidme esto. Fijaos cómo el Señor le da el verdadero sentido de lo que es la ley. Mientras que los escribas y fariseos enseñaban que ojo por ojo y diente por diente, y esa era la tradición que había oral, porque fijaos que el Señor siempre hace referencia a oísteis que fue dicho. ¿Vale? Y los fariseos y los escribas hicieron una interpretación alrededor de la ley, por así decirlo, para protegerla, para que nadie la incumpliera, por así decirlo. Pero el Señor no, el Señor va al meollo y enseña la ley. ¿Qué es lo que es realmente el corazón de la ley? Y el Señor dice, oísteis que fue dicho, y lo voy a volver a leer, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor dice, no. Pero yo digo, yo, el que tengo autoridad, yo que vengo del Padre, que tengo intimidad con el Padre, que soy uno con Él, amad a vuestros enemigos. Pero Señor, amad a vuestros enemigos. Bendecid, es decir, hablad bien de los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si hacéis bien al que os hace bien, eso lo hace cualquiera. ¿Verdad? Me acuerdo de una palabra, de una frase de un hermano que le escuché una vez. Y decía, devolver bien por bien es humano. Devolver mal por el bien recibido es diabólico, es del diablo. Pero devolver bien por el mal recibido, eso es divino. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Que seamos diferentes, que seamos luz, que seamos sal. Y el Señor Jesucristo es ejemplo de ello. Solo una cita, solo un momento, para que veamos cómo fue ejemplo de ello. Cuando estaba allí clavado en la cruz del Calvario, en sus últimos momentos, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba hablando de todos aquellos que le habían injuriado, que le habían insultado, que le habían llevado a la cruz injustamente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les estaba deseando el perdón de Dios, que pudieran conocer al Padre. Pues hermanos, tenemos una tarea muy grande, muy importante por delante. Tenemos que seguir luchando, peleando, para ser esa sal y esa luz que el Señor espera de nosotros. Pues que el Señor nos ayude cada día en nuestras vidas. Amén.